Bueno, pasemos entonces a la parte de funciones inversas. Hojita 6. Primero vamos a hablar un poquito de la escritura, cómo se identifica y cómo se denota lo que es una función inversa. Se va a escribir como si tuviese elevado a la menos 1, ¿tá? F de x a la menos 1, vamos a decir que es función inversa de f de x. ¿Tá? Y ahora, para poder calcular la inversa de una función, nosotros tenemos que solicitar o pedir una propiedad específica de la función. ¿Tá? O sea, no todas las funciones pueden, o sea, no todas las funciones se le puede calcular la inversa para todo su dominio. En algunas sí se puede, y en otras se puede, pero en una parte restringida del dominio de f. ¿Tá? Y para eso tenemos que ver dos, o en realidad son tres propiedades, pero dos más importantes. ¿Sí? Lo que se conoce como propiedades de las funciones. Y la idea acá, digamos, no es, digamos, justificar mediante cálculo matemático o algo más extenso por qué son así cada una de estas propiedades, ¿tá? Sino sencillamente nombrarlas y qué significa que una función cumpla alguna de estas propiedades. ¿Ok? Vamos con la primera, que sería una para acá, otra y otra para acá abajo. Bueno, está bien, sí. Vamos con la primera, que sería una función inyectiva. ¿Qué es que una función sea inyectiva? Vamos a definirla y vamos a dar un ejemplito en un mini grafiquito acá a un costado. ¿Ok? Bueno, textito. Bueno, una función inyectiva son todas aquellas funciones que cumplen que para cada valor de la i perteneciente a la imagen de la función, solo se le asigna, o mejor dicho, solo le pertenece, sin el c, solo le pertenece un único valor de x perteneciente al dominio de la función. ¿Tá? Parece medio raro de entender, pero es una papa. Ahora van a ver. Vamos a hacer un mini croquis acá en chiquitito. Ojalá que entre. Y a ver, ¿qué tipo de gráfico tiene una función inyectiva? Sería más o menos algo de esta forma, así nomás. Algo así. Este sería nuestro f de x. Puede ser una lineal, o puede ser algo así sin forma definida, pero que tenga este tipo de formita. ¿Qué tipo de formita es este? Bueno, son tipo funciones a las cuales, si yo las corto con rectas imaginarias que sean paralelas al eje X, las que yo quiera imaginar, cualquiera, todas estas rectas paralelas al eje X cortan una única vez a la función. Acá, 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 acá y acá. Eso es una función inyectiva. ¿Por qué? Porque fíjense que está cumpliendo esto de acá. Para cada uno de estos sí, pongámosle, supongamos que tomo de ejemplo este punto, ¿tá? De la función. Creo que el violeta y el rojo no se va a ver un sorongo.
perdón, no se va a ver nada. Así que vamos a tomar el verde, ahí va. Con este sí se va a ver. Supongamos que tomo este punto de acá. ¿Sí? Para este punto que pertenece a la función, porque el gráfico está pasando por encima, va a tener una componente en X, ahí vamos a ponerle un X1, y obviamente va a tener una componente en Y, que vamos a llamar Y1. Bueno, ¿qué me dice la propiedad de la función inyectiva? Que son todas aquellas funciones para las cuales cada valor de la Y que pertenece a la imagen, o sea, los valores de la Y que pertenecen a un punto de la función, solo le pertenecen un único valor de X del dominio. ¿Sí? O sea, esto me indica que este punto, que tiene este valor de la Y, fíjense que para esta Y solo le está asignado un único X. No tengo otro X más. ¿Y por qué pasa eso? Porque para esta recta roja que yo estoy dibujando, solo estoy cortando la función una vez. Entonces, ¿qué sería algo que no es inyectivo? Por ejemplo, una parábola. Eje de ordenadas, eje de abscisas. Si yo hago este dibujo y trazo rectas paralelas al eje X, por ejemplo, una acá, otra acá, otra acá, y obviamente tienen que ser rectas que cortan a la función, o sea que estén dentro de la imagen de la función, conjunto de imagen. Fíjense, por ejemplo, si yo tomo esta referencia de acá, este valor de I sub 1, bueno, para esta recta, ¿sí? Para esta altura de I, tengo dos puntos. O sea, para este punto, acá tengo un X, y para este punto tengo otro X. Esto no es inyectivo, porque para un único valor de la Y, tengo dos X que le pertenecen. Y en cambio acá no pasaba eso. Para este Y, solo le pertenecía este X. Y así con los infinitos Y que yo me quería imaginar. Bueno, pregunta. ¿Se entiende esta idea de inyectivo? ¿Quieren que lo voy a repetir, explicar? Avísame cualquier cosa, ¿eh? Bien, joya. Esta es una propiedad. Vamos a la siguiente. Vamos a poner hojita por acá. Y la otra. Estoy como dubitativo porque estoy viendo a ver si me entra o no me entra en toda esta partecita, pero esperemos que sí. La otra propiedad es función sobre eyectiva. Sobre eyectiva. Bueno, acá esta parte de la lógica es bastante eyectiva, es bastante sencilla. Una función sobreyectiva es toda aquella función que tiene como conjunto imagen al mismo conjunto del dominio. ¿Tá? O sea que el dominio es igual a la imagen. Una función sobreyectiva tiene como conjunto dominio al mismo conjunto imagen.
¿tá? Esta es la única condición que tiene que cumplir. Y un ejemplo sencillo de esto es, por ejemplo, las funciones lineales. Dominio va a ser todos los reales. Y la imagen, bueno, vimos que la recta usa todo el eje Y. Por lo tanto, también son todos los reales. Bueno, por lo tanto, si el dominio es igual a la imagen y ambos es todos los reales, se dice que la función es sobreyectiva. Este dibujo de acá, si yo lo sigo dibujando por arriba y acá para abajo, lo que estoy dando a entender con este dibujo es que su dominio es todos los reales, ¿tá? Estoy usando todo el eje X, y la imagen estoy usando todo el eje Y, o sea también todos los reales. Por lo tanto, esta función sería también sobreyectiva. La parábola, no. La parábola tiene dominio todos los reales, ¿tá? Pero su imagen va del vértice hacia más infinito. No son iguales o conjuntos. Uno estoy diciendo que es todos los reales, y el otro estoy diciendo que es solo del vértice hacia más infinito. No es sobreyectiva. ¿Sí? Ejemplo, de vuelta. Vamos a poner un ejemplo puntual. X e Y. Si tengo esta función, f de x igual x al cubo, el gráfico de una raíz cúbica es así. Para allá con una parábola, pero después se pega la vuelta. ¿Sí? 1 al cubo me da 1. Si acá tengo 1, la altura es 1. Para 2, 2 al cubo es 8. O sea que acá arriba tendría 8. Bueno, si tomo menos 1 para la x, menos 1 para la x, al cubo me da menos 1. O sea, tendría acá abajo menos 1. Y si tomo menos 2, menos 2 al cubo me da menos 8. Estaría por acá abajo. Menos 8. ¿Está? Pero bueno, lo más importante es esto. Es ver que, en este caso, yo tengo dominio, todos los reales, ¿tá? Porque es una función polinómica, por lo tanto su dominio por definición es todos los reales, y la imagen, estoy usando todo el eje Y, o sea, todos los reales. Con lo cual, acá me queda que mi dominio de la función es igual a la imagen de la función, ambos son todos los reales, por lo tanto, es sobreyectiva. Sobreyectiva. Lo mismo pasaría con una función lineal, una recta. ¿Tá? Y lo mismo como esta cosa morfa que tengo acá. Bueno, y por último, todas aquellas funciones que cumplan con estas dos condiciones al mismo tiempo, ¿tá? Que sea inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo, se le dice que son biyectiva. ¿Tá? Y estas funciones biyectivas son las que se les pueden calcular la inversa para todo su dominio, para todo el eje X. ¿Y qué pasa con las que no son biyectivas? Bueno, no pasa nada. Le buscamos la inversa, pero solamente por una parte acotada del dominio, no para todo. Hojita 6, vamos a la hojita 7. Función biyectiva.
son funciones inyectivas y sobreyectivas al mismo tiempo. ¿Está? Bueno, y ahora, ¿para qué damos esta introducción? Para hablar de las inversas. Toda función biyectiva admite inversa en toda X o para toda X perteneciente al dominio de la función. Con lo cual, por ejemplo, las funciones lineales, las funciones cúbicas, bueno, todas esas funciones que tengan estos gráficos, así esta onda, que primero, si yo trazo rectas paralelas al eje X, corto la función en un solo punto, y además que el dominio sea igual a la imagen, para todas las funciones les puedo calcular así rápido y de entrada la inversa. ¿Está bien? Pero ahora, para todas aquellas funciones que no cumplan con estas dos condiciones al mismo tiempo, yo también les podría buscar la inversa, pero acotando el rango de estudio. ¿Tá? No se lo voy a buscar la inversa para todas las X, sino para las X puntuales de su dominio. Es como una partecita del plano, por así decirlo. Si acotamos el rango de las X, podemos calcular inversas para todas o la mayoría de las funciones. Sí, o sea, vamos a decir que le calculo la inversa, pero en una partecita, no en todo, no todo el rango del eje X. ¿Ok? Bueno, y ahora toda esta cháchara de decir que las funciones biyectivas son aquellas que son inyectivas y sobreyectivas al mismo tiempo. Y toda esta cháchara de decir que si acotamos las X, aún podemos ir buscando la inversa para cualquier tipo de función, sin importar que sea biyectiva, bueno, todo este chamullo de letras, es justamente para indicar una condición o una regla necesaria que cumplen las inversas. ¿Sí? Y que es un dato súper práctico para calcular los ejercicios que me aparezca en los parciales. En realidad, más que condiciones, son tipo propiedad. Propiedad elemental de las funciones inversas.
Y esta propiedad, que es súper requete importante, es la siguiente. Es que el dominio de una función va a ser igual a la imagen de su inversa. Y la imagen de una función es igual al dominio de la inversa. Con lo cual, ¿esto para qué me sirve? Para poder calcular conjuntos imágenes de aquellas funciones para las cuales yo, de antemano, no podía calcularlo sin tener un graficador. ¿Sí? Por ejemplo, las funciones que son en formato tipo así de fracción. Yo antes no tenía una forma de dar la información del conjunto imagen si no me ponía a graficarlo. Bueno, acá tengo una herramienta. ¿Tá? Por ejemplo, esta es la que hicimos recién. Algo así. Yo a esto le pude calcular el dominio. Lo sabemos hacer. Tenemos que pedir que el denominador no sea 0, calculamos eso y chau, fue. Pero si me hubiesen preguntado cuál es el conjunto imagen de esta función, no tengo forma de dar esa información. Yo en las funciones lineales y en las funciones cuadráticas podría, o sea, antes podía dar esa información, porque yo antemano ya sabía cómo era el dibujo de esos gráficos. ¿Sí? Yo sabía que la parábola tiene este formato, acá está el vértice, por tanto, acá tengo el i del vértice, con lo cual, si a mí me preguntan por la imagen, ¿qué tengo que responder? Bueno, sencillo, es todo esto. Son estas sí. Es de la ida del vértice, punto y coma, hacia más infinito, en este caso. ¿Tá? Porque recordemos que el conjunto de imagen era indicar entre qué valores del eje y se dibujaba la función. Mismo con las lineales. Una lineal ocupa todo el eje y. Por lo tanto, la imagen ya automáticamente decía todos los rales. Chau. Bueno, pero y con estas, yo no sé qué dibujo tiene. Y la idea es justamente poder dar esta información sin depender del dibujo. Bueno, una información útil es esto, es la inversa. Yo, si le calculo la inversa a esta función f, esto de acá, y a esa función inversa le calculo el dominio, ese conjunto que yo encuentre como solución, el dominio, es la imagen de f, lo que antes no podía calcular. Bueno, esta es una primera gran herramienta de las inversas. ¿Tá? Y otra condición relevante, que es la que nosotros más vamos a estar utilizando para los ejercicios de parcial y de final, va a ser la siguiente. Si yo tengo un punto de paso, ¿tá? Imagínense, yo tengo un punto de paso cualquiera, que lo voy a llamar el A punto y coma B. ¿Sí? Es un punto de paso que pertenece a la función, a la original. Bueno, si este punto, escrito así, primero el A y después el B, pertenece a F, entonces voy a tener un doble condicional, ¿sí? Un sí, solo sí, que me dice que este número invertido, ¿a qué me va a pertenecer? Y a la inversa. ¿Está? Esto es un datazo, es un trucazo, es un hack de la vida para cuando ustedes tengan que resolver los ejercicios de parcial. ¿Por qué? Porque muchas veces a ustedes les van a dar una ecuación para componer o una ecuación para buscar una inversa. Por ejemplo, te dan esta función, así como está,
te piden la inversa, y te piden la inversa para despejar una incógnita acá adentro. ¿Sí? Una letrita. Y como nosotros ya sabemos, para poder despejar una letra, ¿qué información necesito? Un punto de paso. Necesito un punto de paso para poder despejar esa incógnita. Bueno, ¿dónde va a estar la trampa? Que ese punto de paso que me van a dar no va a ser un punto de paso de la función, o sea, de esto que tengo acá. Va a ser un punto de paso de su inversa. Esto me van a dar, esta parte. Pero bueno, que no panda el cúnico. Si yo conozco un punto de paso de la inversa, a este punto acá, lo invertimos y ya tenemos un punto de paso de la función original. La función que tengo en el enunciado. Y me ahorré todo el laburo de calcular una inversa. ¿Sí? Bueno, esta que es la relación que vamos a usar, se va a apreciar mejor cuando arranquemos los ejercicios. Bueno, todo muy lindo con el tema de la inversa, etcétera, etcétera, pero ahora la pregunta es, ¿cómo hacemos para calcular una función inversa? O sea, ¿qué procedimiento hay que hacer para buscar esa famosa inversa? Bueno, no sé, Dios sabrá. Nada, mentira. Esto es lo que vamos a ver ahora en la siguiente hojita. Hoja 7, vamos con la hojita 8. Y vamos a poner procedimiento para hallar inversa. O cómo hallar inversa. Bueno, supongamos que tenemos esta ecuación. F de x igual 2x más 3, 1 menos x. ¿Está? Y esta ecuación quiero buscarle f de menos 1. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, es una serie de pasos y es bastante mecánico, ¿sí? No hay mucha cosa rara. Lleva paso, o sea, ocupa espacio, lleva tiempo, pero es siempre lo mismo, muy repetitivo. Planteo. Primero, vamos ahora acá diciendo lo siguiente. Esta función que yo tengo acá, lo que me está indicando es cuáles son los valores de la y que le tengo que asignar en función de las x. ¿Sí? O sea, lo que me está indicando esto, con esta ecuación de acá, es que yo en el plano no puedo ubicar cualquier punto para la y. Yo lo que puedo hacer es elegir un valor para mi variable independiente, que es la x, y para ese número de x, hago la cuenta y obtengo el i que le corresponde. ¿Sí? Por ejemplo, si x vale 0, acá me queda 0, acá me queda 0, y me queda 3 dividido 1, o sea, 3. Ese es el valor de la i que le tengo que asignar a x igual 0. No lo puedo elegir así al azar. ¿Tá? Lo único que sí elijo al azar es el x. Entonces planteamos esto. Y luego, f la reemplazo por la ecuación. Entonces, arrancamos de acá. ¿Qué hacemos primero? Invierto las variables. Donde hay una y, pongo una x. Donde había una x, pongo una y. Y ahora, a despejar la y.
¿sí? Bueno, ¿cómo despejamos esto? Nada, esta es la parte donde ya se vuelve mecánico y, digamos, es práctica, ¿sí? Es mecánica de despeje matemático. Lo que tenemos que hacer es concentrarnos en que lo que yo quiero despejar es la y. Quiero llegar a una situación donde me quede esto. Me quede y igual, y acá el resto de la ecuación. ¿Tá? O sea, justamente despejada. Para eso, necesito que mi letra que yo quiero despejar me quede toda a la misma altura, y no acá abajo dividiendo. Entonces lo primero que hago es, todo esto lo pasamos multiplicando a la izquierda. Entonces, voy a hacer un poquito más para acá, así me entra el espacio. ¿tá? Paso multiplicando el denominador y me queda esto. Luego, ¿qué hacemos? Aplico distributiva. ¿tá? Esta x la distribuyo con el 1 y con el menos i. ¿Por qué hago distributiva? Porque, recordemos, yo quiero agrupar las i de un lado, para después despejarlo. Entonces, si yo quiero agrupar las i, este menos i que está acá no lo puedo sacar dentro del paréntesis y pasarlo, porque está atorado con este paréntesis y la multiplicación. Por eso primero distribuyo. X menos x por y igual 2i más 3. Ahora sí, agrupamos la i de un lado. Acá lo mismo, si lo agrupamos a la izquierda o a la derecha, sí, es indiferente. Yo voy a elegir esto, pasarlo a la derecha, con lo cual, si las i las agrupo a la derecha, todo lo que no tenga i va al otro lado. Que en este caso sería el 3. Y acá me quedó todo ya en el mismo miembro. Por último, ¿qué hacemos? Esto es lo que yo quiero despejar. ¿tá? Entonces, ¿qué podemos plantear? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Factor común. Bien, ahí va, exactamente. Saco la i de factor común. X menos 3 es igual a 2 más x por y, ¿sí? Ahí la saqué de factor común. Y ya con esto ya tengo casi terminado el ejercicio. Este paréntesis lo paso dividiendo. X menos 3 dividido 2 más x. Y listo. Ahora que ya tengo la y despejada, que era lo que yo quería hacer, esta es la ecuación de la inversa. O sea, planteo que f a la menos 1 es x menos 3, si quieren podemos anotar primero la x más 2. Y listo. Esta es la original, y esta es su inversa. Bueno, nada, acá no hay muchos misterios, o sea, no tengo mucho truco que enseñarles, y no hay mucha cosa rara que les pueda dar de información, o tips prácticos, ni nada por el estilo. Creo yo que en cuanto a pensar lo que hay que hacer, es siempre lo mismo, ¿tá? O sea, igualamos a la i, cambiamos las letras, y después a despejar la i, y chao. Y ahí es a remangarse y empezar despeje, 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 hasta que te quede la i sola. ¿Está bien? Bueno. Lo que sí, ojo, eso no significa que quizás la parte del despeje se vuelva quizás media tramposa, media complicada. Lo que sí digo es que no hay mucho nuevo para explicar. Es practicar y practicar. ¿Bien? Antes de pasar a otro punto del ejercicio, hasta acá,
¿Se entendió esta partecita? ¿Quedó alguna duda con la parte del despeje? Bueno, si no hay dudas con la parte del despeje, vamos a corroborar lo que planteamos en la filmina anterior. Vamos a checar si esto es posta o si esto es más fruta que la verdulería que tengo acá al lado de la casa. ¿Está? Si esto es verdad o si esto es mentira. ¿Y cómo hacemos para corroborar esto? Bueno, muy sencillo. Vamos a buscar un punto que pertenezca a F y después chequeamos si este punto dado vuelta pertenece a la inversa. ¿Sí? Bueno. Vamos a poner negrito. Chequeo, a ver. Supongamos, tomemos un x igual 2 que pertenezca a la función. ¿Está? Bueno, si x igual 2 pertenece a esa función, ¿cuál es el i que le corresponde? Bueno, el i lo vamos a calcular haciendo f de 2. ¿Sí? Donde f, recordemos, que tenía esta ecuación. 2x más 3, 1 menos x. Bueno, si yo quiero el i que le pertenece a x igual 2, reemplazo acá. 2 por 2 más 3, 1 menos x, que sería 2. Hacemos cuenta y me queda. Vamos a hacerlo acá directamente. 2 por 2, esto es 4. 4 por 3 me da 7. Y 1 menos 2 es menos 1. O sea, llegamos que si x vale 2, entonces la y vale menos 7. ¿Está? ¿Cómo expreso esto como punto de paso? Bueno, expreso como 2 para las x, menos 7 para la y. Este punto pertenece a f de x. Ahora, corroboremos. Si este punto dado vuelta pertenece a la inversa. Bien. Con lo que vimos con lo que estaba de práctica en el TP2, al principio de todo, con introducción a funciones. ¿Cómo podemos hacer para chequear si un punto pertenece a la función, sin tener que ir a graficarlo? ¿Lo tenía que reemplazar? Bien. O sea, ¿qué reemplazaría en qué y dónde? ¿No era hacer f de x igual a m por x más b? No, eso es la función lineal, ¿eh? Sí, eso es la ecuación de la lineal, pero no sería esto. Reemplazo f de x, o sea, el punto de paso en una función y lo que me da. Bueno, se trata de reemplazar, efectivamente, pero yo acá tengo todo un punto, ¿no? O sea, tengo una componente en x,
y tengo una componente en y. Y bueno, y aclaremos que, aclaremos que también la inversa ya la calculé, ya la tengo, fue lo que hicimos antes. Lo voy a copiar acá a mano para que quede al alcance la vista. Nos dio x menos 3, x más 2. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos hacer para chequear si este punto, menos 7 para las x, 2 para las y's, pertenece a esta función, sin tener un graficador? Algo tengo que reemplazar, pero ¿qué reemplazaría en qué cosa? ¿No sería menos 7 es igual a 2 menos 3 sobre 2 más 2? Bueno, va por la idea del reemplazo, ¿está? Pero la idea es la siguiente. Esto lo preguntaba porque, bueno, lo habíamos visto en unas clases, y lo había comentado también en otras partecitas, pero como hacía rato que pasó de esto, creo que fue hace 3 semanas me parece, o más quizás, está bueno para recordarlo ahora, y por si les llega a aparecer en el parcial. Si ustedes quieren chequear cómo hacer para ver si un punto pertenece a una función, lo que tienen que hacer es, agarran este x, ¿tá? O sea, agarran este x del punto, lo reemplazan en la función a la cual ustedes quieren chequear, ¿tá? Hacen toda esta cuenta, y si el resultado de hacer todo este laburo de cuentas me da exactamente igual al valor de la y, entonces es porque pertenece. Es así directo, ¿tá? Este menos 7 lo reemplazamos en las x, porque está en el casillero de la x, ¿tá? Lo reemplazamos acá, hacemos toda esta cuenta, y si toda la cuenta me da igual a 2, es porque pertenece. Si no me da igual a 2, si me da cualquier otra banana, por ejemplo, 0, 1, 3 o lo que sea, no pertenece. ¿Tá? Bueno, vamos a chequear. F de menos 1 evaluado en menos 7 es hacer, reemplazo la x por el menos 7. Menos 7 menos 3, menos 7 más 2. Bueno, ¿esto cuánto me da? Menos 7 menos 3, esto es menos 10. Menos 7 más 2, esto es menos 5. Y ahora dividimos. Menos dividido menos me queda más, y 10 dividido 5 me queda justamente 2. Bueno, efectivamente, me quedó igual acá. Por lo tanto, decimos que esto pertenece a la inversa. ¿Sí? Y se chequea y se corrobora, o sea, comprobamos. Comprobamos que si el punto 2 menos 7 pertenece a la función original, doble condicionamiento, entonces, que va para dos sentidos, este punto dado vuelta pertenece a la inversa. Que es lo que planteamos al principio no, al final de la hojita pasada. ¿Tá? Esto grábenselo a fuego, porque va a ser recontra útil en los ejercicios donde a ustedes le den la función original, le den una incógnita acá en el medio, por ejemplo, en vez del 2 aparezca una K, y le pidan justamente calcular acá, y como nosotros sabemos, para despejar una constante, ¿qué necesito? Un punto de paso. Un punto de paso de esta función, no de cualquier función, de f. ¿Tá? Bueno, ¿qué le van a dar enunciado? Un punto de paso de la inversa. Entonces, para no gastar tiempo en calcular todo el choclo de la inversa, que sería hacer todo esto, que es lo que van a ver en algunos videos de YouTube, que es lo que van a ver en lo resuelto de la cátedra,
etcétera, etcétera. Bueno, una forma más rápida de resolverlo es planteando esto. Si a mí me dan este punto que pertenece a la inversa y yo quiero un punto de la original, a este punto de acá lo damos vuelta, así rapidito, y ya tengo un punto de la original. Este punto lo reemplazo acá y despejo la constante que me hayan dado. ¿Está bien? Bueno, esto es algo que quería que practiquemos, porque es algo bastante habitual de parcial. Y bueno, y por último, tema de la imagen. ¿Está? Tema de la imagen y el dominio. Hojita 9, hojita 10. Supongamos que ahí me daban justamente esta función. X más 3, 1 menos X. Y me preguntaban cómo es la imagen de esta función. Bueno, con las herramientas que yo tenía hasta ahora, no tenía forma de darlo. ¿Sí? Este dato. Pero yo sabía que el dominio de la inversa va a ser igual a la imagen de la original. Con lo cual, buscamos la inversa. Y una vez que tengamos la inversa, que ya lo hicimos en este ejercicio, obviamente, y nos dio x menos 3, x más 2, a esta inversa le calculamos el dominio, y ya tenemos el ejercicio resuelto. ¿Está? Dominio a la inversa. ¿Cómo planteo acá? Esto es una división, con lo cual nuestra restricción, sabemos que el denominador no puede valer 0. Así que vamos a averiguar para qué valor de x esto vale 0. Y acá la cuenta es fácil. Esto pasa restando, me queda menos 2. Es más, lo podemos ver acá. ¿Qué número hace que lo de abajo valga 0? Y el menos 2. Menos 2 más 2, 0. ¿Está? Con lo cual, este dominio a la inversa va a ser todos los reales menos la x, que hace que la cuenta no se pueda resolver. En este caso sería el menos 2. Bueno, genial, buenísimo. Pero yo quería la imagen de la función original. Bueno, esto que es el dominio de la inversa es igual a la imagen de la original. ¿Cómo se confunde imagen? Todos los reales menos el menos 2. ¿Sí? Y bueno, chiquis, ahora sí, ya no hay mucho más que descubrir con respecto a esta primera parte de la unidad 3, que es todo lo referido a compuestas e inversas. La segunda mitad de esta, sí, eso solo, Flor. Posta que es esto solo. Después, obviamente, te van a variar los ejercicios, te van a dar más complejidad, menos complejidad, algo más facilongo, algo más complicado, tipo no lo sacan idos. Pero bueno, el planteo que hay que hacer es siempre el mismo. ¿Tá? Es como este planteo que hicimos acá. En todo lo que fue polinomios, no lo usamos. En lo que fue cuadráticas, quizás tampoco tanto. Lo hicimos hace como semanas. ¿Cómo hacemos para verificar si un punto pertenece o no pertenece a una función? Agarra la x, la metes en la función, hace la cuenta y comparás. Si son iguales, pertenece. Bueno, esa lógica que hicimos ya hace como 2 semanas, lo vamos a aplicar acá. ¿Está? Y va a pasar siempre esta materia. Lo mismo con esto. Puede cambiar la dificultad, puede cambiar los ejercicios, pero la lógica como encararlos es todo exactamente igual a lo que vimos en esta clase. ¿Está bien? Lo que sí hay que prestar muchísimo, pero recontra mucha atención al enunciado,
a lo que les dan de dato y a lo que le piden. ¿Tá? Yo a veces, en el cuatri pasado, me terminaba dando con un poquito así como, no voy a decir de pena, pero tipo de picardía, cuando se topaban con un ejercicio, con un enunciado que parece raro, pero si se le presta mucha atención, son cosas que se hicieron acá. Y obviamente que ustedes saben hacer, porque después practican y practican, y cuando me muestran lo que van practicando, se nota que saben. Pero quizás ese enunciado parcial, no sé, vino con una cosita distinta o algún detalle diferente, y ya como que entra medio en dudas. Y quédense con las ideas. Si quédense, che, ¿cómo busco la inversa? Bueno, planteando todo ese protocolo. ¿Cómo hago una composición? Agarrando una, metiendo dentro de la otra. Joya. ¿Cómo hago para buscar un punto de paso de la función original si me dan de la inversa? Da vuelta a los números. ¿Tá? O, ¿cómo busco la imagen de la original? Calculate la inversa, y a esta inversa, calcular el dominio. Y ahí ya lo tenés. ¿Tá? Bueno, ¿qué más? Bueno, hablamos bastante ya hasta ahora, creo. Así que vamos a lo siguiente. Hasta acá, con lo que practicamos hasta ahora. ¿Quedó una duda, a una consulta que quieran evacuar? ¿No? Bueno, entonces, hagamos esto. Tomémonos 10 minutitos para relajar un toque, después de tanta aplicación y tanta cháchara, tanta charla. Volvemos, digo, hacer un cortecito así tranqui, 10 minutitos. Volvemos y hacemos un ejercicio más de parcial, y ya después lo dejo libre. ¿Sí? La dejo libre como para que sigan practicando con sus ejercicios, por donde estén. Si terminaron el compilado de polinomios, buenísimo, pueden pasar al de esta unidad, y si no terminaron, se pueden poner al día, etcétera, etcétera. ¿Tá? Pero creo que va a ser un poco más ritual eso, que ya empiecen a practicar por su cuenta, y que en la clase de repaso hagamos dudas, a que yo acá en clase les siga tirando ejercicio de cómo sacar inversa, porque es todo meramente parecido. Pero bueno, si hacemos uno más, cosa como para cerrar este capítulo, y ya después les queda libre para ustedes. ¿Está bien? Son 20 y 45. Vamos a hacer recreito hasta 55, para estirar un poco las patas. Volvemos por uno más, y finiquitamos. ¿Está bien? Antes de ir al corte, ¿alguien quedó con una duda, a una consulta que quiera hacer ahora?